La luz llegó antes que el sol, no brillante y esperanzadora, sino tenue y gris, como si el mundo se despertara sin importarle quién había sufrido durante la noche. La tierra de Wyoming yacía abierta y desnuda, cubierta de polvo que se adhería a la madera, al cuero y a la piel. El viento que había aullado durante horas ahora se había ido, dejando atrás un silencio tan profundo que presionaba contra los oídos. Era el tipo de silencio que precede al juicio. Dentro de una pequeña cabaña rústica al borde del asentamiento, Clara Burns se deslizó de un colchón de paja y se puso de pie descalza sobre el frío suelo de madera. Se movió en silencio, cuidadosa de no despertar a los demás. Su cuerpo era delgado, todo hueso y voluntad, moldeado por años duros en lugar de juventud. Su cabello oscuro estaba trenzado con fuerza, la única cosa prolija en ella. Levantó su mano izquierda y la miró a la luz tenue. Estaba hinchada y magullada, envuelta en un tosco entablillado hecho de madera de desecho y tela. El dolor latía a través de ella como un lento redoble de tambor. Flexionó su mano derecha en su lugar. Esa aún funcionaba. Tendría que ser suficiente. Una forma grande roncaba en la otra litera. Emmett Burns, su padrastro, llenaba la habitación incluso mientras dormía. El whisky se adhería a él como el sudor. En la esquina yacía Eloise, su esposa, silenciosa y afilada incluso en el sueño. Clara pasó junto a ellos sin mirar. Eran hechos de la vida, como el polvo y el hambre. Empujó la cortina de lona hacia la pequeña cocina adosada. El suelo de tierra estaba frío, las paredes llenas de grietas que dejaban entrar el viento y la arena. Pero en el centro estaba el hogar, construido de piedra y barro. Estaba ennegrecido y marcado, pero sólido. Para Clara, era más que un lugar para cocinar. Era el único lugar que le pertenecía. Se arrodilló y removió las brasas apagadas con su mano buena. Unos cuantos rescoldos rojos brillaron de vuelta. Añadió astillas secas de pino y sopló suavemente. Cuando el fuego prendió, una pequeña calma se instaló en su pecho. El fuego era honesto. Requería trabajo y daba calor. No mentía. Comenzó su rutina matutina lentamente. Moler los granos de café con una mano dolía, pero apoyó el molino con sus rodillas y siguió adelante. El dolor subió por su brazo, agudo y brillante, pero lo tragó. Llorar no cambiaría nada. Lo había aprendido hace mucho tiempo. Luego vino el pan. Mezcló harina y agua en un cuenco de madera, empujando la masa con el talón de su mano derecha. El sudor se acumuló en su frente. El trabajo era torpe y lento, pero no se detuvo. Pronto llegarían hombres hambrientos. Si se les alimentaba, trabajaban. Si trabajaban, Emmett cobraba. Ese era el acuerdo. Mientras la masa subía cerca del fuego, los recuerdos se colaron. La voz de su madre, suave y amable, enseñándole cómo sentir cuando el pan estaba listo. La comida es una especie de oración, había dicho su madre. Clara apartó el pensamiento y formó los panes, recordar demasiado dolía. La cabaña detrás de ella crujió. Emmett estaba despierto. ¿Café? Gruñó desde la otra habitación, como si el mundo se lo debiera. Clara llevó un plato de hojalata con pan y grasa, luego una taza de café negro. Los dejó y se dio la vuelta sin decir una palabra. Emmett comió ruidosamente, quejándose de las porciones. Eloise observaba con ojos tranquilos y una sonrisa delgada. Clara regresó a su hogar. El silencio era más seguro que las respuestas. 3 noches antes, ese silencio le había costado una mano. Lo recordaba claramente. Emmett, borracho y enojado, acusándola de darles demasiado guiso a los trabajadores. Ella se había mantenido firme. Los hombres hambrientos no pueden trabajar, había dicho. Su mano se cerró alrededor de su muñeca. El giro, el crujido, un dolor tan agudo que le robó el aliento. No había gritado. No le daría eso. Ahora el dolor era constante, pero trabajaba a pesar de él. A media mañana, un sonido rodó por la tierra. Cascos, muchos de ellos. El polvo se levantó en el horizonte. Los hombres detuvieron lo que estaban haciendo y miraron.
Un grupo de jinetes entró, fuertes y estables, sus caballos moviéndose como si pertenecieran a la tierra. Eran vaqueros, al menos 2 docenas. Liderándolos estaba un gigante de hombre, ancho y sólido, sentado con facilidad en un caballo gris. Se movía con una fuerza calmada, del tipo que no necesitaba gritar. Este era Boaz McCall, dueño del rancho J.M. Su nombre tenía peso. Emmett corrió a saludarlo, todo sonrisas y falsa alegría. Las comidas se acordaron rápidamente. Clara se quedó en la cocina, pero pronto el trabajo se duplicó. Más hombres significaban más comida. Llevaba bandejas pesadas con un brazo, apoyándolas contra su cuerpo. Su mano herida se mantenía cerca de su pecho. Los vaqueros llenaban las mesas, ruidosos pero no crueles. Comían con gratitud, y los platos volvían limpios. Clara mantenía los ojos bajos, moviéndose como una sombra. Boaz observaba. Notó la forma en que se sostenía, la rigidez, el entablillado, el esfuerzo que le tomaba verter café una y otra vez con una mano. Vio el sudor, la mandíbula tensa, la negativa a quejarse. Un joven vaquero le dio las gracias. Ella asintió y siguió adelante. Cuando la comida terminó, Boaz se levantó último. Caminó hasta el borde de la cocina, sin cruzar el umbral. Este pastel, dijo en voz baja, hace que un hombre olvide el desierto por un momento. Clara se congeló. Nadie le hablaba así. No respondió. Él dejó un saco cerca de la puerta. Buena harina, dijo. De mi molino. Luego se fue. Emmett notó el saco más tarde, su rostro se oscureció. Eloy se susurró. Algo agudo y peligroso se instaló en el aire de la cabaña. Clara miró la harina mucho después de que el fuego se apagara. No sabía qué significaba. La amabilidad siempre venía con un costo. Esa noche, mientras el viento regresaba y la cabaña gemía, Clara yacía despierta con su mano rota contra el pecho. Afuera, la tierra permanecía vasta e indiferente. Pero en algún lugar más allá de la oscuridad, algo había cambiado, y ella podía sentirlo venir. El saco de harina fina permaneció en la esquina de la cocina durante 2 días completos. Clara no lo tocó. Trabajaba alrededor de él, pasando a su lado como si fuera un animal dormido que podría morder si se agitaba. La amabilidad en su vida siempre había venido con un filo agudo. Un favor nunca era gratis. Había aprendido esa lección joven, y la confiaba más que a la esperanza. Sus días seguían el mismo ritmo duro. Se levantaba antes de la luz, encendía el fuego, cocinaba para hombres hambrientos y limpiaba hasta que su espalda dolía y su mano buena ardía. Su mano rota se estaba curando mal, rígida y dolorida, pero la obligaba a ayudar donde podía. El dolor se había convertido en parte de su respiración. Lo aceptaba sin comentarios. Boaz M.C. Cal no regresó de inmediato. Eso dolió casi más que si lo hubiera hecho. Una pequeña parte tonta de ella había estado escuchando cascos, esa presencia calmada y estable. Cuando no vino, se dijo a sí misma que había imaginado un significado donde no lo había. Luego, en la tercera tarde, su caballo apareció de nuevo al borde del asentamiento. Vino solo esta vez. Sin equipo, sin ruido, solo el lento y uniforme andar de su caballo gris y la tranquila certeza de su llegada. Habló brevemente con uno de sus capataces cerca del corral, luego se dirigió hacia la cabaña. Clara vio su sombra caer sobre la puerta de lona, sus hombros se tensaron. Mantuvo la espalda hacia él, fregando una olla con fuerza constante. Señora, dijo. Señor, respondió sin volverse. Él no entró. Se quedó donde la tierra se encontraba con la madera, respetando la línea que ella había construido alrededor de sí misma sin nombrarla nunca. Noté que su suministro de manteca está casi agotado, dijo como si hablara del clima. Una cocinera necesita grasa limpia. Esta es de mis propios cerdos. Dejó un paquete envuelto cerca del saco de harina. Eso fue todo. Sin preguntas, sin piedad, sin hablar de su mano. Asintió una vez y se fue. Clara se quedó congelada mucho después de que se fuera.
Cuando finalmente desenvolvió el paquete y vio la manteca blanca y limpia, algo se retorció profundo en su pecho. Esto no era un regalo destinado a comprar silencio u obediencia. Era una herramienta dada a alguien que sabía cómo usarla. Eso la asustaba más que la crueldad jamás lo había hecho. Las visitas continuaron, siempre tranquilas, siempre respetuosas. Hierbas secas una vez, una piedra de afilar otra, moldes de hornear viejos una vez, con formas de corazón, estrella y media luna. Le dijo que habían pertenecido a su madre. No se demoró cuando lo dijo. No buscaba simpatía. Clara aceptaba los artículos con gracias breves. No lo invitaba a entrar. Él no preguntaba. Pero el asentamiento notó. Los hombres hablaban. Susurros se deslizaban por mesas y fogatas. Un ranchero rico no cabalgaba millas solo para entregar suministros a una cocinera. Eloy se escuchaba con atención, almacenando cada palabra. Sus celos, largo tiempo en silencio, se afilaron en algo peligroso. Eligió su momento bien. Emmett estaba bebiendo, su humor agrio y lento. Eloy se sentó cerca, su voz suave. La gente está hablando, dijo. Emmett levantó la vista, ya enojado. ¿Sobre qué? Sobre Clara. Sobre M.C. Cal. Dicen que le trae regalos. Dicen que la trata como si importara. El rostro de Emmett se oscureció. Dicen que te hace parecer débil, añadió Eloise gentilmente. Como si ni siquiera pudieras controlar tu propia casa. Eso lo hizo. Emmett no gritó. Se volvió callado. Su rabia se asentó profunda, pesada y fría. Clara lo sintió antes de verlo. Sus ojos la seguían más de cerca. Su silencio presionaba más fuerte que sus palabras jamás lo habían hecho. El punto de quiebre llegó en una noche espesa de viento y bebida. Los vaqueros habían comido y se habían ido. La cabaña se sentía demasiado pequeña. Emmett se levantó de repente y irrumpió en la cocina. Su mano se cerró alrededor de una olla de hierro fundido y la lanzó contra el hogar. El estruendo resonó a través de las paredes. Derribó estantes, pateó baldes, rompió platos. No estaba solo enojado. Estaba borrándola. Clara se quedó quieta, sosteniendo uno de los moldes de hornear en su mano buena. Vio cómo su mundo se rompía. Luego encontró la caja de hojalata. La abrió de un tirón y derramó su contenido en el suelo, un relicario, botones, las recetas dobladas de su madre. Sabía exactamente qué eran. Tus papeles mágicos, se burló. Antes de que pudiera moverse, los arrojó al fuego. Se quemaron rápido. Clara cayó de rodillas demasiado tarde. Las cenizas se levantaron y desaparecieron. La letra de su madre se desvaneció en humo. Algo dentro de ella se volvió quieto. No calmado, vacío. Cuando Emmett se fue satisfecho, ella se quedó allí en la oscuridad, mirando las brasas frías. No lloró. La parte de ella que lloraba se había quemado con los papeles. La mañana llegó gris y tenue. Clara ya estaba despierta. La cocina estaba destrozada, ollas dobladas, estantes rotos, el fuego pequeño y débil. Cuando los hombres llegaron para el desayuno, encontraron silencio en lugar de calor. Hay café, dijo Clara con calma. No hay pan, entendieron sin que se les dijera. Los platos se quedaron limpios. Las voces se mantuvieron bajas. La palabra se extendió rápido. Por la tarde, el mundo de Emmett comenzó a colapsar. Un mercader ambulante habló en voz baja con hombres. Se nombraron deudas. Se contaron pagarés. Los papeles de la tierra cambiaron de manos. Emmett paseaba, el miedo lo sobrio más rápido que la vergüenza jamás lo había hecho. Cuando Boaz McCall regresó al día siguiente, todo el asentamiento se quedó inmóvil. Vino solo, llevando papeles. Emmett lo encontró en el porche, tratando de erguirse alto. Fracasó. Boaz habló con calma. Cada deuda pagada, cada pagaré comprado, la tierra ya no era de Emmett, la cabaña ya no era suya. Tienes hasta el atardecer de mañana, dijo Boaz. Después de eso,
estás invadiendo. Emmett gritó sobre Clara, sobre traición, sobre propiedad. La voz de Boaz nunca se elevó. Pagué, así que ya no tienes derecho a causar daño, dijo. Luego se fue. Esa noche, Emmett intentó una vez más afirmarse. Agarró el brazo de Clara, esperando miedo. No encontró ninguno. Sus ojos eran fríos y quietos, como agua profunda. Sal de mi casa, dijo ella. Hombres observaban desde la oscuridad. La mano de Emmett cayó. El poder se drenó de él como sangre de una herida abierta. Se fue antes del amanecer. Eloy se lo siguió. El silencio que dejaron atrás era limpio. Clara se paró sola en su cocina y comenzó a reconstruir. No porque tuviera que hacerlo, sino porque eligió hacerlo. Y esa elección lo cambió todo. La mañana después de que Emmett y Eloise se fueran, la tierra se sentía diferente. El aire era el mismo, el polvo aún se adhería a todo, y el viento aún susurraba a través de las llanuras. Pero el peso dentro de la cabaña se había ido. Clara lo notó en el momento en que abrió los ojos. No había ira esperando en la habitación, no había miedo sentado en su pecho, solo quietud. Se quedó quieta por un largo momento, escuchando. La cabaña crujió suavemente mientras la madera se enfriaba de la noche. En algún lugar lejano, un caballo resopló. Eso fue todo. Se levantó y se vistió lentamente. Su mano izquierda estaba rígida y débil, la cicatriz aún sensible, pero se movía. Era suya. Entró en la cocina y miró alrededor el daño. Ollas dobladas, estantes rotos, piedra chamuscada. El lugar parecía como su vida había parecido no hace mucho. Tomó una respiración y encendió el fuego. El sonido de la llama prendiendo era pequeño pero constante. Puso agua a hervir y se sentó en un taburete bajo mientras se calentaba. Por primera vez, nadie vendría gritando. Nadie demandaría. Nadie era dueño de su tiempo. La libertad se sentía extraña. Se sentía pesada. Después del café, comenzó a trabajar. No rápido, no enojada, solo cuidadosa. Apiló lo que se podía salvar. Martilló abolladuras de ollas usando un viejo yunque detrás de la cabaña. Cada golpe resonó a través del patio. El sonido atrajo miradas, pero nadie habló. A mediodía, Jed, el capataz del rancho de Boaz M.C. Cal, se paró en su puerta. Mantuvo su sombrero en las manos y no entró. Los hombres querían preguntar, dijo, mirando al suelo. Si estarías dispuesta a seguir cocinando por salarios pagados a ti. Clara lo consideró. Pensó en los largos días, el calor, el dolor en su mano. También pensó en las noches tranquilas, los estómagos llenos, el trabajo que conocía mejor que cualquier otra cosa. Lo haré, dijo, por un pago justo. Jed asintió. Eso es justo. Después de que se fue, comenzaron a aparecer regalos sin palabras. Truchas, huevos, venado, manzanas, no caridad. Intercambio, respeto. Clara cocinó de nuevo esa noche. Comida simple, comida honesta. El fuego calentó el espacio, y por primera vez, la cocina se sintió como un comienzo en lugar de una prisión. Boaz M.C. Cal no vino ese día ni el siguiente. Ella se dijo a sí misma que no importaba. En la tercera tarde, mientras el sol se deslizaba abajo y pintaba la tierra de oro, oyó cascos, un caballo, lento, constante. Boaz se detuvo cerca de la cerca rota y desmontó. Trabajó en silencio, probando postes, midiendo rieles. Clara observó desde su puerta, secándose las manos en su delantal. Cuando terminó, se acercó a la cabaña y se detuvo en el borde, justo como siempre lo había hecho. Buenas tardes, dijo. Buenas tardes, respondió ella. La cerca necesitará madera nueva antes del invierno, dijo. Enviaré hombres. Gracias, dijo ella. Él asintió. El silencio se extendió entre ellos, cómodo y fácil. Él miró alrededor de la cocina. ¿Has estado reconstruyendo? Sí, se ve fuerte. Lo será. Inclinó su sombrero y se fue.
Sin palabras grandiosas, sin promesas. Pasaron días, siguieron semanas. La tierra se enfrió. Las hojas se volvieron amarillas. La mano de Clara se fortaleció, aunque nunca sería la misma. Aprendió nuevas formas de trabajar, formas más inteligentes, una mano apoyada, la otra guiando. Boaz regresaba a menudo, a veces con suministros, a veces solo para revisar cercas o líneas de agua, a veces para sentarse en el porche y beber café mientras salían las estrellas. Hablaban poco, sobre el clima, sobre el trabajo, sobre la comida. No hablaban del pasado. No necesitaban hacerlo. Una tarde, Clara horneó algo nuevo, una tarta rústica con hongos silvestres y queso de cabra de una granja cercana. Usó la harina fina. Usó las hierbas que Boaz había traído. Usó su memoria en sus manos. La sirvió después de la cena, tranquila e insegura. Boaz tomó un bocado y se quedó quieto. Esto sabe a la tierra, dijo después de un momento. ¿Y a ti? Clara miró hacia abajo a sus manos. Las viejas recetas se quemaron, dijo suavemente. Las reescribí y creé nuevas. Él la miró de cerca, no con piedad, con respeto. Me rompieron la mano, dijo, encontrando sus ojos ahora. Pero seguiré cocinando. Una sonrisa lenta cruzó su rostro. Creo que lo harás. No la alcanzó. No se apresuró. En cambio, miró alrededor de la cocina, las ollas reparadas, los estantes resistentes, el fuego ardiendo constante. Este lugar necesita trabajo, dijo. Un piso nuevo, paredes más fuertes, un techo listo para la nieve. Ella esperó. ¿Puedo construirlo contigo? Preguntó. No era una orden, no un rescate. Era una oferta. Clara sintió lágrimas subir, sorprendentes y agudas. Asintió una vez. Extendió su mano izquierda, la cicatrizada. Boaz la tomó gentilmente, su agarre firme y cálido. Afuera, la pradera se extendía amplia y tranquila. Dentro, un hogar tomó su primer aliento verdadero. Y por primera vez, Clara Burns no estaba sobreviviendo.